Bienvenidos sean todos una vez más a Perípatos. Hoy hemos empezado por fin un ciclo de repeticiones. Ya estoy trayendo de regreso gente que ya estuvo aquí en la primera fase de este proyecto. Me refiero al colega profesor e historiador Daniel Terán, quien estuvo en nuestra segunda sesión y la primera histórica, hablando, en esa oportunidad estamos como que hablando de los orígenes más remotos de los problemas nacionales y nos terminamos yendo al periodo prehispánico, una mención muy breve, y básicamente nos concentramos en el periodo hispánico, lo que comúnmente llamamos la colonia, y el proceso de independencia y todos los problemas que podrían haber derivado de ahí. Y cerramos la narración, básicamente el último año en que mencionamos algo fue en 1819. Y volviéndolo a oír, efectivamente casi no hablamos de ningún problema posterior a eso. Entonces, pensé en esta oportunidad traer a Daniel. Hubo esas programas históricos tuvieron mucho feedback. eh, Algunos de los que más comentarios han generado en YouTube. Entonces, bueno, vamos a traer a Daniel para seguir con esta narración y hablar ahora de básicamente donde dejamos el cuento. O sea, lo último que hablamos fue de 1819, es cuando ya, vamos a decirlo así, la marea cambia, como dicen en inglés, the turn of the tide, y la guerra comienza a estar a favor del bando patriota. Eh, ya a partir de ahí es como una especie de una serie de ascensos hasta que finalmente la república es independizada. Y los años 20, muchos historiadores, entre ellos Carrera Damas y Graciela Soriano, han señalado, bueno, esto es como un lugar común, en todo el que ha estudiado historia de Venezuela lo sabe. La historia de Venezuela en la década de los 20 tiene el defecto de que deja de ser historia de Venezuela porque la hipertrofia del culto a Bolívar hace que cuando Bolívar se va al sur, a Perú, la historia venezolana comienza a ser una historia de Ayacucho, de Lima, el encuentro ¿cómo se llama el de argentino? San Martín. Con San Martín. Y los eventos que ocurren en Caracas se convierten en una lejana, los eventos en Venezuela en general se convierten en una lejana referencia y solamente salen otra vez cuando se menciona la cosiata, que es como una especie de conspiración maligna contra el santo Bolívar, que produce el supuesto pecado más perverso de todos, que yo nunca entiendo cuando la gente dice, repitiendo monsergas que aprenden en el colegio sin razonar, en mi opinión, y me disculpan la carga ideológica que le estoy metiendo a esto, que por haber perdido la unión se perdió el país, como si el hecho de que siguiésemos siendo un país integrado a Colombia nos hubiese librado de todos los males aparentemente. Yo no entiendo por qué más bien dividirnos no nos salvó de algunos otros males. Es que es una necedad discutir eso así. Pero lo cierto es que, bueno, ¿qué pasó en Venezuela en los años 20, Daniel? Bueno, muchas gracias, Sebastián. Como siempre es un motivo de inmensa alegría compartir con tus oyentes y tus espectadores de tu canal. Y bueno, los años 20 en Venezuela comienza a darse en el siglo XIX el duro tránsito hacia la independencia. Ya aquí, después de la batalla de Carabobo, fundamentalmente, la mayoría del territorio venezolano está controlado por las fuerzas patriotas. Sin embargo, aquí pasan unos acontecimientos interesantes en los 2 años que siguen. En el año 22, el año 23 todavía quedan unos coletazos. Los realistas inclusive tratan de recuperarse. Y la historia de Venezuela, como lo habéis mencionado, sufrió a lo largo de más de un siglo una interpretación heroica en el cual prácticamente la historia se montaba en el caballo de Bolívar y se iba con él al Perú. Carrera Damas, el Germán Carrera Damas lo comenta precisamente en otros textos, no solamente la crisis de la sociedad colonial venezolana, sino temas de historia de Venezuela o cuestiones de metodología de historia en Venezuela, que a veces nuestra historia tiene algunos problemas, que a veces es repetitiva, tiene escasos temas o que tiene las famosas lagunas históricas. ¿Qué pasó en Venezuela desde la batalla de Carabobo hasta lo de la cuestión de la Cosiata en el año 26? Es una especie de laguna histórica, es lo que justamente también Graciela Sorena García Pelayo menciona como aspectos desatendidos de 2 décadas. Entre las décadas de 1810 y 1830 hay como unas lagunas de qué pasó. Entonces, bueno, habrá que entenderlo un poco que en el contexto de la guerra, inclusive se podría decir que en un contexto geopolítico es importante derrotar a los realistas en Perú. ¿Por qué? Bueno, porque hay que recordar que como en la guerra de independencia en toda la región fueron escasas las tropas que vinieron de España hasta 1815-16,
la reacción realista de los que defendían la causa del rey se produjo de los grandes virreinatos. Es decir, el ejército que en México derrotó a Morales y a Hidalgo eran soldados indígenas, soldados mestizos, soldados realistas que habían nacido en México. No fueron enviadas un gran contingente de soldados a el virreinato de la Nueva España. Y la misma situación ocurrió en Sudamérica. Eso es bastante interesante porque según la leyenda negra, estos son los grandes oprimidos de España. Claro, pero aquí se presenta una particularidad que se ve mucho en el cine. Casi siempre en todas las películas cuando relatan la guerra de independencia, los realistas son españoles, casi por una especie de convencionalismo, pero no fue siempre así. Sobre todo en el año 14, 15, 16 en adelante la correlación de fuerzas cambia. Por lo menos en el caso de Sudamérica, el primer intento independentista en Perú, perdón, en Ecuador, en Quito, la junta que se instala en 1809 es reprimida por tropas que manda el virrey del Perú. Lo mismo cuando comienza a ocurrir un intento independentista en el Alto Perú y la independencia comienza en Chile, las tropas que van hacia el Alto Perú, hacia Chuquisaca y hacia lo que sería el centro de Chile, son tropas que vienen de el virreinato del Perú. O sea, entonces, son americanos contra americanos. Son americanos, son personas que nacieron acá, eran indígenas. Sobre todo el virreinato del Perú tenía una fuerza militar considerable. Se ha llegado a hablar de que el virrey anterior al virrey de la Serna tenía casi 50.000 soldados en armas, de lo que se consideraba el ejército colonial allá. Es una fuerza formidable, considerando que aquí en América las tropas no pasaban de 10.000 soldados en general. Entonces, Bolívar tenía la preocupación de que había que derrotar a los realistas en Perú, que no bastaba con haber logrado la independencia en Nueva Granada y la de Venezuela y haber logrado llegar a Quito, a Guayaquil, había que llegar al Perú. Entonces había ese empeño y eso también lo sabían los argentinos. Está San Martín con esas polémicas allí, las luchas internas en el virreinato del Río de la Plata. Él está en Mendoza y él decide ayudar a los patriotas chilenos que la están pasando mal, logra las batallas importantes allá, la de Maipú, la de Chacabuco, y decide entonces junto con el filibustero luego convertido en héroe, el Loco Charne, lanzarse hacia una expedición naval y desembarca en Lima. Proclama la independencia, no pierde tiempo porque consideraba fundamental que el Perú debía ser sacado de las manos españolas y pasar a convertirse en un país independiente, republicano, etcétera. O sea, Perú fue independizado como Irak fue democratizado. Más o menos. Por la fuerza. Más o menos. Porque también los intentos de independencia en el Perú, los intentos por independizarse habían sido muy tenues, tomando en cuenta el contexto tanto del Virreinato de México como el Virreinato del Perú, en cuanto a que había un peligro por la cuestión social. Lo mismo que terminó pasando en Cuba y de alguna manera en Puerto Rico. La independencia podía ser visto como una apertura a la anarquía, al desorden, al caos, y bueno, debido a eso no quisieron pelear. Yo siempre he creído que la experiencia haitiana marcó al continente. Sin duda alguna. O sea, el sur de los Estados Unidos siempre temió una revuelta negra y todo el mundo tenía, incluso sin conocer la experiencia haitiana, eso metido en... Si tal cosa como el inconsciente colectivo existe, según Jung, es Haití, el que traumatizó al continente. Porque Saint-Domingue. Inclusive se podría decir que también está el temor al ejemplo de la Revolución Francesa. Lo que pasa es que se puede decir perfectamente que el ejemplo haitiano es la confirmación de cómo la Revolución Francesa llegó acá. Porque veían con horror lo que había pasado en la culta Europa, en la culta Francia, cómo el desorden había generado después de mucho violencia, un régimen también tiránico y previamente guerras. Entonces ellos tenían un horror a eso. Y aparte, en la forma como estaba conformada socialmente la región, la posibilidad de que los negros se alzaran y se vieran contaminados por esas ideas de igualdad y todas esas cosas que se consideran malas, hablaban que no era bueno ser independiente. Entonces, en el Perú, la independencia, las élites que tenían que haber motorizado el cambio estaban como dormidas. Y bueno, debido a eso... O temerosísimas. Sí, pero yo me refiero a dormidas en el sentido que estaban conformes con lo que estaba pasando. Ya. Es más o menos como el caso de Puerto Rico y Cuba.
Uno se pregunta, por ejemplo, que había un movimiento independentista muy activo en Cuba ya a finales del siglo XIX, estamos ahora en otro contexto, pero ¿qué pasaba en Puerto Rico? Porque al final los puertorriqueños no tuvieron José Martí, no se alzaron en armas contra los norteamericanos, sino mucho tiempo después. Bueno, es que las élites que están de acuerdo con un proyecto a ese estilo, no están despiertas, no están activas, no les interesa. Y bueno, por eso es que Puerto Rico continúa en un estatus de Estado libre y asociado, no es un país completamente independiente. Algo similar también se puede aplicar para la época de la independencia, lo de Centroamérica. ¿Qué pasaba en Nicaragua? ¿Qué pasaba en Costa Rica? ¿Qué pasaba en Guatemala? Toda esa gente estaba como a la expectativa, dormida, no querían participar. Y bueno, en efecto, termina consolidarse la independencia en México y ellos se unen al Imperio Mexicano. Entonces en Perú hay una situación que me parece muy similar. Las élites no estaban despiertas porque no estaban interesadas realmente en la independencia y se mantenían en un estado adormecido y bueno, preferían un status quo. Llega desde el sur San Martín y llega desde el norte Bolívar, cambia la situación y ellos se ven obligados bueno, a hacer esos cambios. Entonces, bueno, entendido este paréntesis de la guerra en Perú, se puede comprender por qué la historiografía venezolana se montó en el caballo y se fue con Bolívar. Pero ¿qué termina pasando aquí? Es interesante que si seguimos a Bolívar, vamos a conseguir documentos y cartas en el cual Bolívar está muy preocupado porque los realistas están en Puerto Cabello. Militarmente, aunque la batalla de Carabobo destruyó el principal ejército realista en Venezuela, no ha terminado por completo la guerra. O sea, hay enclaves. Hay enclaves. Uno de ellos es Puerto Cabello, otro es Maracaibo y otro es Cumaná. Entonces Bolívar estaba muy preocupado porque él pensaba, tal como terminó pasando en Perú con la fortaleza del Callao, si los realistas tienen un enclave fortificado, desde allí pueden abastecerse y aparte desde ahí pueden iniciar una cabeza de playa y el inicio de una ofensiva, una contraofensiva. Ese Bolívar, que estaba tan angustiado por dónde estaba el ejército realista en la sierra y que pasaba en el Callao, de la misma manera como estaba angustiado por lo que pasaba con Puerto Cabello. Entonces, ¿qué decide hacer Bolívar? Bolívar, por supuesto, había solicitado refuerzos en la Gran Colombia para enviarlos al Perú y había descuidado un poco lo que estaba pasando en Venezuela. Le da carta blanca a José Antonio Páez para que se encargue de lo último que queda. ¿Y por qué le da carta blanca? Bueno, porque los realistas más o menos se empiezan a recuperar. Desde Maracaibo se inicia una ofensiva hacia Falcón y en el año 22 hay una especie de repunte de las tropas realistas que lograron reconquistar casi todo lo que sería el estado Zulia, el estado Falcón, atacaron Trujillo, amenazaban atacar Barquisimeto, amenazaban juntarse tropas desde lo que sería Falcón con Puerto Cabello. Había la posibilidad de que ocurriera un gran desastre militar. ¿Qué año estamos hablando? El año 22. Hay una campaña. Carabobo fue en el 21. 21, sí. Al año siguiente. Supuestamente a uno le enseñan en educación básica, incluso en los cursos introductorios de la universidad, que después de Carabobo, la independencia de Venezuela, la provincia de Venezuela, o sea, Caracas, está garantizada. Fíjate cómo los contemporáneos no estaban en lo más mínimo convencidos. Bueno, siempre pasa, ¿no? Bueno, siempre Nadie pasa. sabía que la batalla de Alamein o de Midway era el turning point de la guerra. Eso lo sabemos ahorita con la comodidad de la distancia histórica, ¿no? Los contemporáneos estaban muy temerosos de que no fuese así, pero... Claro, pero fíjate, son las vueltas que da la vida y también las dinámicas de las guerras. Porque la batalla de Carabobo se interpretó como una gran derrota para los realistas. Se suponía que el grueso del ejército realista, concentrado justamente en lo que vendría a ser el centro del país, no debía ser derrotado y fue derrotado en una batalla muy importante. Y al ser destruido el núcleo del ejército español, se considera que la guerra estaba ya terminada. Creo que por eso es que precisamente huye de Caracas el famoso polemista realista José Domingo Blanco. Huye porque la noticia es que, bueno, los patriotas han logrado conseguir algo que era inesperado. Si los patriotas un año antes estaban negociando un armisticio, se podía interpretar que el armisticio era una seña de debilidad. Y ahora, mira tú, están organizándose para una batalla, han ganado la batalla y han destruido el grueso del ejército. Las tropas de España vuelven a estar básicamente
han retrocedido prácticamente 5 años. Han retrocedido y están ahora con días en Puerto Cabello, están otra vez en Maracaibo, otra vez están en Coro, casi como Sí, volviendo a la independencia. están como en su Dunkerque. Exacto, entonces, pero bueno, las vueltas que da la vida. Al año siguiente, la batalla de Carabobo, los realistas están dando otra vez pelea y la posibilidad de que esa situación esté complicada hace que Bolívar le dé carta blanca a los comandantes que están acá, Páez, a Bermúdez, para que vayan sometiendo. Y bueno, Cumaná es sometida, luego se logra también la liberación de Coro, empiezan a rodear lo que sería Maracaibo y quedan en la situación. Hay que tomar Puerto Cabello y hay que hacer la toma de Maracaibo. ¿Qué se plantea en el caso de Puerto Cabello? Bueno, que Páez, que es el hombre que tiene la habilidad, hasta el momento él llevaba muchos años invicto en el campo de batalla, creo que no tenía mayor derrota en su haber. Él decide organizar un asalto. Creo que nadie había podido asaltar en la historia de la fortaleza de Puerto Cabello esas instalaciones militares y lo logra. Páez con un grupo de hombres que quedan desnudos, en un día en una operación que creo que no había luna llena. Y bueno, toma esa cuestión y eso se agrega a uno más de los méritos militares que tiene el Centauro de los Llanos. En el caso del Maracaibo, bueno, se envía una flota, la Gran Colombia logra hacer una flota y logra vencer a la escuadra realista que estaba allí en Maracaibo. Hundida la flota, comprenden los realistas, estaba allí Ángel Laborde, era el comandante realista, y Morales, el famoso Morales, el segundo de Boves, es el comandante de la ciudad de Maracaibo. Una vez que habían tomado Puerto Cabello, que ya la torre había prácticamente sido vencido, le corresponde a Morales hacer la capitulación. Y con la capitulación que se hace en Maracaibo, de hecho todavía se conserva una casa en Maracaibo que se llama así, la Casa de la Capitulación. Ahí sí termina ya el dominio realista en Venezuela, porque el último comandante en jefe de las fuerzas realistas y de hecho capitán general en funciones renuncia y se va para Cuba. Y ahí sí se acaba la guerra de independencia en el año 23. Sin embargo, esto lo vamos a dejar para la siguiente parte para yo cerrar primera sección. Pero Fernando Falcón nos hablaba de lo que él considera el último tiro, vamos a decirlo así, de la guerra de independencia. Es un rebelde que está aquí en Baruta en el año 32 todavía. Así como no, claro. Está también, había que mencionarlo, se me había olvidado. Es que hablando de lo de las batallas se me olvidó. Las guerrillas realistas. Vamos a dejar eso para la siguiente parte para ver que la guerra de independencia venezolana no es una guerra convencional como la podemos entender cuando nuestra idea de lo que es guerra deriva de cosas como la Segunda Guerra Mundial y cosas así. Síganos en la siguiente parte donde continuaremos esta interesante narración de lo que sucedió en Venezuela en los años 20 del siglo XIX.